Bueno, la seguridad industrial nace desde la revolución industrial, por lo tanto está asociada directamente con las actividades que se hacen en una industria. La seguridad industrial hoy por hoy se considera una disciplina, se considera una especialidad como pudiera ser cualquier otra carrera profesional que se estudie en una universidad. Por lo tanto es tan compleja como la industria sea de compleja. La seguridad industrial para una industria metalúrgica, siderúrgica, petrolera, química, pues quizás es mucho más completa y más compleja que la seguridad industrial que se pueda aplicar a un área comercial, a un área de centros comerciales propiamente, tiendas o quizás sectores de menor impacto. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente es prevenir riesgos. Básicamente lo que queremos es que no ocurran accidentes. Y accidente es toda aquella situación que de alguna manera genera una lesión a una persona, genera un impacto a la propiedad, genera un impacto a la salud de un trabajador. Por lo tanto es tan compleja como queramos manejarla o entenderla. Hay que entender que cuando uno habla de querer mejorar los niveles de seguridad, uno está hablando de querer que no ocurran accidentes. La seguridad industrial se asocia directamente con accidentes, se asocia con lesiones. Un accidente hoy por hoy, digamos, los modelos teóricos de la accidentabilidad te dicen que un accidente ocurre o deja de ocurrir si uno trabaja tres barreras. La barrera de los procedimientos y las reglas, las barreras del comportamiento humano y las barreras de las condiciones físicas. Si en una empresa tenemos, digamos, esas barreras lo suficientemente sólidas, lo suficientemente trabajadas, los accidentes tienden a disminuir, tienden inclusive a no tener un mayor impacto. En la medida que uno no tiene procedimientos, que uno no tiene reglas, no tiene instructivos, o los tiene y no se cumplen, o se hicieron pero se hicieron mal, pues tenemos una falla en esa barrera. En la medida que uno tiene condiciones físicas en una empresa que no son las más adecuadas, con equipos quizás obsoletos, con sistemas que no protegen realmente al trabajador, no hay guardas en las maquinarias, por ejemplo, o hay techos de las instalaciones que tengan estén propensos a goteras, lo cual puede generar resbalones de las personas, o cuando el comportamiento de las personas no es el más seguro, no es el adecuado, pues estamos propensos a que ocurran accidentes. La seguridad industrial, como cualquier otra disciplina, viene dada en un marco internacional. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que hoy por hoy es un brazo de las Naciones Unidas, es quien a nivel global nos da algún tipo de lineamiento, nos da algún tipo de guía. Ahora, cada país, al ser firmante, al reconocer, digamos, la OIT, está obligado a establecer legislación al respecto del convenio que se haya firmado. Entonces te vas a encontrar con leyes orgánicas en los países, con leyes ordinarias, de ahí puedes bajar a decretos, de decretos a instructivos, de instructivos a normas técnicas. Va a ser tan complicado como tan compleja pueda ser la estructura jurídica de una nación, de un país. Digamos que hay dos grandes convenios, uno de 1981 y uno de 1985 de la OIT, que le dieron como ese giro un poco más profundo y más profesional a lo que hoy por hoy conocemos como seguridad industrial. Inclusive te puedo ampliar un poco más y hablar de 3 décadas atrás, que es de los años de experiencia que tengo en la seguridad industrial, en la salud ocupacional. Hace 3 décadas atrás, la seguridad industrial giraba en torno al cumplimiento obligatorio de una normativa
y al uno no ir en línea con ello era sancionado, era amonestado, inclusive podía ser retirado de la empresa. No era una seguridad industrial donde uno invirtiera muchísimo tiempo en convencer al trabajador del porqué de las cosas. Esa es la diferencia hoy por hoy. Hoy por hoy tú tienes que informar, capacitar, transmitir y convencer a un trabajador de por qué está haciendo una actividad de alto riesgo de esa manera, o explicarle de qué manera tiene que cuidarse, pero de forma tal que él quede convencido. De alguna forma estamos hoy por hoy trabajando más un tema comportamental para que realmente las cosas no vuelvan a suceder, que el esquema de hace 20, 30 años atrás, donde era un tema más punitivo, un tema más sancionatorio. La seguridad industrial busca de alguna manera evitar las lesiones físicas hacia una persona, hacia el impacto que puede inclusive tener hacia equipos, hacia instalaciones. La salud ocupacional va orientada más hacia el impacto a la salud del trabajador. En un caso estamos, en este último, hablando de enfermedades, en el primer caso estamos hablando de lesiones. Hoy por hoy, dependiendo del tipo de empresa donde un trabajador esté laborando, puede estar expuesto o propenso a enfermedades ocupacionales, silicosis, problemas de espalda, ergonómicos. Eso no tiene nada que ver con el lado de la seguridad industrial, con la lesión, donde tú puedes tener una fractura o puedes haberte cortado en alguna parte de tu cuerpo. Uno es la lesión propiamente dicha y la otra es la enfermedad, pero siempre relacionado con temas laborales. Sí, hoy por hoy las cosas están cambiando. He tenido la oportunidad en los últimos años de trabajar en países centroamericanos, trabajar en países sudamericanos, y me he dado cuenta de que el tema ha ido evolucionando, la conciencia es mayor. Hay una presión no solo por el lado de la legislación, que está obligando cada vez más a que las empresas tomen mucho más en serio esto, sino también a que las empresas se han dado cuenta que al hacer una buena relación entre la producción y la seguridad van a tener un mayor beneficio. De hecho, minimizar riesgos maximiza la productividad. Eso es una ecuación demostrada. Quizás ha ido costando más en nuestros países por los que los costos a veces son mucho más altos que en países de primer mundo a nivel de implantar, porque quizás no se consiguen los consultores más adecuados, o la preparación no es la más adecuada, porque las universidades todavía en nuestros países no necesariamente forman de manera profunda en algunos de estos temas, mientras que en los países europeos o Norteamérica es mucho más profunda la formación. Yo diría que las cosas están evolucionando básicamente porque el empresario ha entendido que en la medida que su gente no se accidenta, no se enferma, no tiene días de incapacidad, al no tener días de incapacidad, pues está produciendo más. Hay un lapso de tiempo que no se está perdiendo. Sí, hay estudios. Básicamente la Comunidad Económica Europea y Norteamérica, los americanos han trabajado mucho en ello. Y sí hay una relación. El clima organizacional refleja cómo la gente se siente, cómo la gente entiende lo que está pasando en el día a día, y eso de manera directa sí afecta al trabajador. Un ambiente de tensión, un ambiente de presión, un ambiente de maltrato perfectamente va a preocupar al trabajador, lo va a desconcentrar, lo va a sacar de su foco, y obviamente puede darle mayores opciones esa situación a que ocurra un accidente, inclusive a que se descuide. O sea, mientras que un ambiente de trabajo armonioso, un ambiente de trabajo donde hay
clara comunicación, es un ambiente donde el trabajador inclusive puede llegar a rechazar una tarea en un momento determinado y decir no me parece que usted me mande a hacer este tipo de actividad porque considero que hay este riesgo, me puede pasar aquello, y el supervisor debe estar en la obligación de escuchar lo que ese colaborador está diciendo y tomar las medidas pertinentes para que en condiciones seguras se haga el trabajo. Por lo tanto, sí depende muchísimo de la forma de liderazgo, del clima que puede existir en un momento determinado para que ocurran o no ocurran accidentes. La seguridad industrial, como dije al principio, está relacionada con el tipo de industria. Entonces, en la medida que la industria ha ido cambiando, ya estamos hablando de que todos estamos migrando a aspectos mucho más tecnológicos, pues los riesgos también van cambiando. Ahora van a ser riesgos asociados quizás a ondas electromagnéticas, estarán asociados al manejo de la nanotecnología, van a estar asociados a las actividades hacia donde está migrando hoy por hoy la industria. Los parámetros y las definiciones y los conceptos van a seguir siendo los mismos. De alguna forma, los accidentes van a seguir previniéndose bajo las 3 barreras que comenté anteriormente, de procedimientos y reglas, condiciones físicas y comportamiento. El tema comportamental va a seguir manejándose con el concepto de identificar los peligros inicialmente, analizar los riesgos asociados a esos peligros y controlar los riesgos. Esa es como la secuencia para garantizar un comportamiento seguro. Controlar los riesgos en un futuro, pues va a depender, repito, del tipo de industria, pero también se va a mantener que primero tenemos que eliminar los peligros. Si no podemos eliminar los peligros, tenemos que sustituirlos. Si no podemos sustituirlos, debemos de poner controles de ingeniería, algo que de alguna manera sirva de barrera, sirva de protección. Si no podemos tener controles de ingeniería, debemos de señalizar, dar precaución, mostrar la situación al trabajador. Podemos posteriormente, si no se pudo hacer lo anterior, manejar controles administrativos, elaboración de procedimientos instructivos. Y por último, y desafortunadamente es lo que hoy por hoy en muchos de nuestros países todavía se hace, es manejar los EPP, identificar los equipos de protección personal adecuados. Normalmente la gente asocia la seguridad industrial al manejo de los equipos de protección personal, al casco, al guante, a la bota, que es válido, pero eso es lo último que se debe hacer en la seguridad industrial. Primero debemos de manejar la secuencia que comenté, de eliminar el peligro, sustituirlo, controles de ingeniería, señalización, controles administrativos.